A veces estamos tú y yo aquí grabando este podcast, entre risas, reflexiones, como si fuera lo más normal del mundo. Y la verdad es que esto que hacemos, hablar de nuestra historia, contarla desde el amor, nombrarnos sin miedo, sigue siendo impensable en muchos lugares. Tú vienes de Cuba y tú sabes, ni siquiera era opción imaginar algo así. Yo crecí en México y durante mucho tiempo no fui consciente del privilegio que tengo de poder hablar así, pero hoy lo entiendo. Este episodio no es solo una conversación más, es un acto de gratitud por alguien que marchó antes, por alguien que se atrevió antes, por alguien que abrió el camino para que hoy podamos existir con menos miedo. No fuimos a la marcha este año, pero sí grabamos esto. Y si alguien allá afuera lo escucha y se siente menos solo, menos rota, menos confundido, entonces esta también es una forma de marchar. Porque si tenemos el privilegio de hablar, también tenemos la responsabilidad de no callarnos. O sea, se estipula que desde la antigüedad, alrededor del 3000 antes de Cristo, pues ya hay referencias históricas de las relaciones homoeróticas, ¿no? Desde aquel entonces. Para las épocas de Mesopotamia, Egipto, la antigua Grecia, incluso los principios, ¿no? De Roma, del Imperio Romano, incluyendo también pasando por India, China, África y las culturas prehispánicas, la homosexualidad, que en ese momento ni siquiera estaba acuñado como tal el término homosexualidad, no te, no estaba acuñado y eran relaciones homoeróticas, tenían una palabra ahí media rara para Referirse. nominarlo, referenciarlo, pero no estaban castigadas, estaban muy ligadas, ¿no? Como a opciones de poder, muchas veces era entre guerreros, entre altos funcionarios gubernamentales de aquellas épocas, o incluso también se veía en Roma entre extranjeros y esclavos, sí, pero de ninguna forma, o sea, en estas épocas no había como un tema de, no era ilegal, no era siempre mal visto, también estaba asociado al rol, o sea, de, sobre todo Poder. no, el rol sexual que se Ah, jugara de si era activo el hombre o así, y mucho a la homosexualidad desde el hombre. En Grecia sí ya se habla de la homosexualidad desde el punto de vista femenino, pero entonces era más ponderante la homosexualidad desde el punto de vista masculino. ajá, o sea, hombre, hombre, y Sí, no mujer, mujer. realmente la historia lo que enmarca es que ya la época cuando comienza el cristianismo, eh, o sea, cuando comienza a surgir la parte en la Edad Media de religiosa, las corrientes religiosas, es cuando comienza entonces a condenarse las prácticas homosexuales como tal, ¿no? Eh, Ahí el Imperio Bizantino, los concilios eclesiásticos, el Islam también empieza a surgir, pues, como corriente también religiosa, también comienza por su parte en el Corán a hablar de que no era una práctica, o sea, no lo apoyaba como una práctica el judaísmo. Y pues en el continente americano, nosotros vivimos fundamentalmente en la época de la colonización y pues ya venía la doctrina cristiana, entonces pues no, definitivamente no. Anterior a, o sea, la época de los mayas, los aztecas, sí, pero Sí, a posterior a la partir de la colonia, a la colonia. colonización, no, a los procesos de colonización, no había. Y pues básicamente pasamos de un mundo, o sea, donde no estaba eh, castigada la homosexualidad, así estar castigada, sobre todo, primero moralmente, que socialmente no se veía bien, no era acorde, no era una práctica que se viera correcta, y después sí, poco a poco se fue agravando, pues sobre todo mucha influencia de la iglesia, y ya se llegó a legislar en contra de las prácticas homosexuales, dándolas como ilícitas, llevando a castigos severos, incluso la muerte. Eh, Todo esto transcurre, o sea, ya lo sabemos, sobre todo Primera, Segunda Guerra Mundial. En Alemania, por supuesto que no se vio bien en esas épocas de la Guerra Mundial. Y
hasta que caemos realmente en la época del 1969, o sea, vamos a entrar en los 70 y el contexto social que había, sobre todo en los Estados Unidos, la guerra de Vietnam, otros procesos sociales de Ujú. las luchas contra las personas afrodescendientes, o bueno, contra no, más bien de las De la- personas afrodescendientes por sus derechos. Ujú. Entonces ya se cae en los disturbios de Stonewall, que era un bar que había en Nueva York No, que funcionaba clandestinamente. Y hay una estampida aquí, una protesta que no fue pacífica, que sí es terminó violenta. muy violenta. Ujú. Y aquí es donde Principalmente de se... afro, o sea, Sí, queers, afro, sí, afrodescendientes, que ujú. eran O homosexuales. sea, es como o sea, digámoslo, en ese momento era como lo peor de lo peor, ¿no? Porque eran homosexuales y negros, Sí. O sea, ¿no? O tenían sea, ya era como, como dos estigmas, ujú. dos checks No nada de... más es, o sea, no nada más es malo que seas homosexual, también eres negro. O no nada más es malo que seas negro, también eres homosexual, ¿no? Entonces era como, Sí, no estaba, definitivamente era de y lo eso peor, ¿no? tampoco tiene mucho tiempo. O sea, porque si lo hacemos de 1969 a A la fecha, 2025, pues son 58, 50, ¿qué? del 69, sí, como 50 y Como tantos. 57, 56 años, ¿no? Ujú. Ujú. Ah, más o menos. Ajá. Entonces tampoco estamos hablando de que fue hace mucho tiempo Sí. que, que, Que sucedió este salto de que las minorías, porque en ese momento sí, o somos considerados somos. una minoría étnica, o sea, Ujú, como un grupo social de minoría, ujú. alzara la voz y luchara por sus derechos. Entonces, el 28 de junio de 1969, que casualmente en este suceso es el que marca como el inicio en la época contemporánea de las luchas por los derechos de las personas homosexuales. Ujú. Y pues, o sea, en sí de la comunidad LGBT, ¿no? O LGBT. sea, Hoy en día ya hay englobando más, todo. ya no solamente se... LGBT más. Ujú. Entonces, Entonces es más, pues todo lo que pueda englobar eso. Y gracias a eso, hoy en día, pues podemos tener diferentes formas de expresión, ¿no? Unas de esas, pues es este podcast donde somos una pareja abiertamente homosexual, sí. ¿no? Homoparental. Tenemos un podcast, tenemos un micrófono y podemos platicar abiertamente de muchas cosas, ¿no? Entonces, se celebra en junio alrededor de, pues realmente todo el mundo. Sí. Es como una lucha y recordamos que también hay lugares donde actualmente no se puede todavía ser homosexual, no se debe y es algo que, pues de lo que vamos a platicar hoy, a conversar Al, hoy, es nuestro homenaje a, a poder hoy, pues estar aquí sentados sin ningún temor, ¿no? Entonces, siéntense, pónganse cómodos, bienvenidos. Yo soy Carlos Manuel yo soy José Luis. y esto es Nos Nos tocó tocó juntos. juntos. Pásenle. Eh, Ya. la despenalización, ¿cómo fue progresivamente? O sea, ocurre en Francia desde el primer lugar donde comienza a despenalizarse la ilegalidad homosexual en el 1791. Ni siquiera, Ujú. o sea, ellos muchísimo antes. Luego le sigue En el Alemania. 1971. Ah, 1791. O sea, con la Revolución Francesa, ok. elimina leyes contra la sodomía, que era como se le denominaba en aquel entonces. Muy adelantado. Sumamente adelantado. O sea, sí, Ujú. muy, muy adelantado. Luego pasa por Alemania en el 94, o sea, ya mucho después de que incluso culminara la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos en el 2003 Ujú. comienza, o bueno, despenaliza totalmente en el 2003 Ujú. cualquier barrera que hubiera de penalización o algún tipo Ujú. de Un implicación castigo. legal. Ajá. En Latinoamérica comienza Argentina en el 2010 y México que comienza en el 2010, pero es hasta el 2022 en su totalidad, que con el matrimonio igualitario, si no me equivoco, que es donde ya termina y culmina todo un proceso y entonces totalmente en el país queda 100% legalizado las uniones Ujú. igualitarias. Luego Chile, Colombia, o sea, progresivamente en América Latina más o menos
se enmarca después de los 2010 en específico, ¿no? Como que comienza. Y básicamente, o sea, desde que se toma el 28 de junio como fecha clave para realizar la marcha, el propósito durante todo este tiempo y durante todos los años siempre se ha mantenido, que ha sido reclamar un espacio público y visibilidad frente a siglos de ser una comunidad marginada y criminalizada, o sea, que se te veía, pues podías ir a la cárcel, ¿no? Entonces, había cargos. La otra es exigir derechos, igualdad, ¿no? Sociales, sanitarios y laborales. Y el tercer punto es como celebrar la diversidad sexual y de género como una parte legítima y valiosa de la condición humana que tiene cualquier, o sea, cualquier persona a tener la orientación sexual que desee. Y por último es conmemorar, y pues es un punto importante, a quienes lucharon y luchan por la libertad y contra la discriminación. Y esos son como los 4 puntos o pilares fundamentales que se ha basado en los distintos años desde que se comienza a celebrar la jornada de la lucha contra el Pride, ¿no? Pero es según yo, lucha contra la homofobia, ¿no? Sí, o sea, contra Ah, no, ese es en mayo, yo estoy mal. la de la Ajá. del Sí, el 18 de mayo. 17 de mayo 17 de es la mayo, ¿no? lucha, el Día Mundial de Contra la contra homofobia. la homofobia. No, ahora, o sea, bueno, este mes y en particular en México se celebra si no me equivoco, es el último sábado de junio, que casi siempre cae como 26, 27, 25, cosas así. Pero bueno, la fecha es el 28 de junio, ¿no? ¿Tú alguna vez has vivido alguna marcha? No, yo como marcha como tal, la verdad, nunca he participado. Eh, O sea, en Cuba no se celebra el Pride. Ahora sí y no. Eso tiene sus controversias. O sea, Cuba pasa en Latinoamérica eh, un proceso relativamente independiente. De hecho, tardío para lo socialmente avanzado que se vendía a Cuba, ¿no? En ciencia, en educación, estábamos pues Ah, los derechos de la educados, mujer. derechos de la mujer, etcétera, y pasa este proceso de aceptación social por los decisores de política, o sea, por gobernantes, bastante tardío. Después que se instaura, antes de la revolución, o sea, antes en el capitalismo, tampoco es que fuera bien visto, ¿no? O sea, era como cualquier país de la región, no estaba criminalizado, pero tampoco era bien visto, estaba muy Un dado. secreto a voces. Ajá, era como en La Habana, que era un lugar de muchos bares, casinos y así, operaban ciertos sitios donde ahí era permitido porque era pues parte del entretenimiento, sobre todo temas de drags y así, eran como, o estaban muy ligados a temas de la prostitución. Entonces, pues era ahí como en ese apartado y no se salía de ahí, pero socialmente era sumamente mal visto, ¿no? Ujú. Con Fidel sí expresa él literalmente de que no quería, de que algún tema de homosexualidad, de que alguna persona que fuera homosexual fuera a tener vínculos con formación de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces ellos sí, él en lo particular sí instaura un tipo de servicio militar ahí cooperativo, que era como ir a trabajar, hacer trabajos forzosos al campo, y ahí pues muchas personas que eran homosexuales fueron, pues hace sí, te agarraban, te O sea, era como un descubrían, campamento de te conversión. denunciaban y tú ibas allá, no sé, eran las zafras, Cuba era un país altamente azucarero, entonces te metían en una zafra a picar caña. Y pues todos Para los que te hicieras abusos hombre. que sufrías de otras personas, de los mismos que llevaban esas zafras, que eran los directivos, y los maltratos, ya estaba, ¿no? De más. Claro. Entonces, pasamos por esa época y no es como, creo que hasta los 2000 y algo. 2000 de hecho, yo ya estando 2008, o sea, no estaba yo ni siquiera tan chiquito, la hija del expresidente Raúl Castro, eh, heredado de su mamá, de la mamá de ella, la esposa de Raúl, era como el DIF, no como el DIF, pero sí la señora tenía una posición similar a las mujeres, ¿no? De los gobernadores que ocupan ese trabajo, y era el Centro Nacional de Educación Sexual. Eso fue
primeramente en Cuba sirvió de apoyo para los derechos de la mujer, pasó por a ayudar los temas de educación sexual, la lucha contra el VIH, fomentar tratamientos, los cuidados, etcétera, y luego cae en el tema, pues, también de la comunidad LGBT. Ella, en el 2008 sí aboga mucho y comienza a abogar mucho porque no debe, o sea, por aperturar la sociedad, lo que llamamos abrir de mente, que el bullying, que no te fueran a golpear, que sí tenías derechos laborales, que hasta ese entonces, obvio, había homosexualidad en Cuba, sí, Ujú. pero la gente no es como que tú querías que en tu trabajo lo supieran, en la escuela ni se diga, en ninguna parte tú querías como ser visibilizado, De esa manera. sí, de esa manera. Te encaprichaban, me imagino que es similar aquí en que pues cortas pelo, no vas a ser profesional o vas a ser una persona marginada, muy sufrida. Entonces, como esa es la expectativa que socialmente Se se tenía. tenía. Poco a poco y en un trabajo bastante arduo y largo hasta el día de hoy, más o menos la situación se logró compensar y en el año 2018 comienzan a hablar de un matrimonio igualitario. Eso ahí obvio entró propaganda religiosa, de que no, que la familia original y que chalala. Cuestión es que eso se aplazó, tampoco en o sea, la coletilla política de aprobar el matrimonio igualitario en Cuba iba pegada de la adopción, Ujú. porque ella misma dijo que hay que asegurarle como un matrimonio también el derecho a la reproducción, o sea, ya sea asistida, ¿no? A través de la Ujú. adopción, etcétera, como cualquier pareja heterosexual lo tendría. Entonces, como que esto sí fue un tema para los mandatarios de Cuba, la parte política que fue delicado de, no, 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 no. O sea, ¿qué dices? Se retrasó esto y hasta un cambio constitucional que hubo en la constitución en el 2022, ahí fue donde en realidad llegan y aprueban el matrimonio igualitario. Realmente pasa por una cortina de humo. Era muy conveniente en ese momento que el foco, que el punto de discusión y de aprobación fuera el matrimonio igualitario, porque por detrás estaban aprobando muchas leyes que sí tienen que ver hoy en día con represiones de libertad de expresión y de muchas otras cosas. Entonces, ya como que para ese momento, pues ya no le importaba mucho si la aprobaban o no, fue como, ah, ya sí está bien y fuera, ¿no? Ujú. Socialmente, o sea, ya para esos años así de 2018, por ahí sí ya habían como jornadas. Pero, No, no marchas así como las que yo he visto, o sea, porque no he ido, pero pues sí he visto en videos y así. La celebración no. Y son bien controladas por el gobierno. De hecho, si hay cerca algún tipo de disturbio político que pueda haber de otra índole, de inmediato la seguridad del Estado suspende cualquier tipo de forzada. O sea, suspende de, ay de ustedes y marchan. Van presos igualito que los otros que nosotros metemos presos por razones políticas. Van para el tanque también. entonces no hay como una celebración formal o, bueno, o sea, como aquí que es como cierran la calle más importante del país y se hace un desfile, se hace una toma de como de protesta, o sea, se exige públicamente Ujú. a nuestros representantes, nuestros gobernadores, pues ciertas cosas Por los que, derechos, la igualdad. exacto, lo que hay como un foco Ujú, o algo que se tenga como, en esta ocasión vamos a tratar de que el discurso vaya enfocado en esto, obvio, sin siempre teniendo como bien claro que es por el bien común, ¿no? ujú. O sea, de todos, pero en este momento vamos a irnos por este lado, ¿no? Y es muy importante, o sea, creo que la marcha de la Ciudad de México es una de las marchas más importantes a nivel mundial Ujú, por la cantidad de personas que visitan. Viene mucha gente de otros países a, a sumarse a este evento, ¿no? Entonces, pues sí, es como complicado que siendo latinos, ¿no? Y sí, son y es realidades, otra realidad son realidades distintas. muy distinta, ¿no? Y tampoco es que estamos hablando de que estés tú o sea, que Cuba esté Sí, metido en Medio Oriente y ajá, y tú dices es que es digas, del otro lado del mundo y sabemos muy poca información, ¿no? Obvio, hoy en día ya con internet y todo, accedes más fácil a más información, pero sí te sí, pero sorprende allí está que, muy controlado. Ujú, claro, que
la situación pues es como, pues estamos en el mismo continente, hablamos el mismo idioma, pero hay una brecha muy grande en cuanto a esa parte Sí. de... De hecho, ya ni siquiera se llama como Marcha el Orgullo Gay, así, sino es Jornada Cultural contra la Transfobia, la Homofobia, tiene todo un nombre Ujú. y es así en específico. Esta organización, si el gobierno lo decide y eso que estamos hablando, que hemos tenido suerte, que la que preside esa organización es la hija de un expresidente, que ella tiene bastante influencia y poder político dentro de Cuba. Sí, no es como que la decida, pero sí el solo hecho de que ella se pare y hable, ya hay un espérate, que ella es la hija de Raúl Castro. Entonces sí tiene un foco de atención. Entonces sí están las condiciones, sí se celebran estas jornadas. O sea, Cuba siempre vivió mucho en esa doble moral. Ujú. De hecho, han salido películas icónicas y escandalosas de que se han visto pues, en toda Latinoamérica, como es Fresa y Chocolate, que es un clásico del cine cubano. Y pues fue en su momento que salió. Está considerada una muy buena película, pero sí tocaba un tema precisamente de la homosexualidad desde la parte humana, de cómo o sea, cómo no te quitas, ¿no? Como persona, tus ideales, tus valores, tu orientación sexual. Y sí era un tema bastante escandaloso, Controversial. muy, muy escandaloso. Eso fue una película muy fuera de lugar, por decirlo así, totalmente. Se aplacaron y muchas veces la comunidad artística, que pues también eran de los que más Ujú. integrantes tenía la comunidad LGBT, O visiblemente. o no, incluso aparentemente visible, no era que fuera muy bien visto, así fueras artista, de que No, pero fueras, generalmente es más visible en el entretenimiento sí, que en que otras a ramas. niveles exacto, de otras ramas, como o sea, ¿sabes? Como lo médico, lo científico, siempre son un poco más reservados a el foco Sí, del entretenimiento, del artista, del show, del... pero los artistas sí jugaban un papel importante, o me imagino que en el mundo entero, porque por el poder y la influencia que llega a tener una mediático. personalidad artística, ajá, mediáticamente, sí, Fidel era como de, ¿cómo voy a negociar contigo para que mi discurso sí se vea bien de aceptación y tú me apoyes? Pero en realidad yo no apoyo esto. Ujú, Pero bueno, no te quiero tener a ti en contra, así que ujú, mejor seamos amiguitos. ujú. Y así transcurrieron Pero por generalmente, conveniencia, más sí, que por convicción de o hecho, por realmente apoyar hasta el día de hoy una es así. ideología. Claro, Hasta el día de hoy viven en esa bipolaridad de sí y no, de acuerdo a cómo están las mareas, te usan ese tema como un tema de cortina de humo luego cuando para hacer otro tipo de quieren cosas. mover otro tipo de situaciones políticas y lo usan como escudo, ¿no? Ujú. Entonces, yo, por ejemplo, sí siempre que crecí bajo ese dogma, sí era como, no, no te esperabas un futuro muy bueno a lo que la sociedad te, te pues sí, esperaba de ti Ujú. si elegías pues ser homosexual. O Y sea, no veías, tampoco tenías como a alguien que te representara o no, algún referente que tú dijeras, bueno, ¿cómo le hacen entonces estas personas? ¿No? O sea, a pesar de que, pues, sí, pero no creo que sea tan distinto. O sea, sí es muy distinto, pero México no, yo creo que aquí es muy también similar, ¿eh? es un país sumamente machista. Es un país que tiene arraigados muchos problemas y, o sea, esa parte como de el hombre tiene que ser de ciertas características y tiene que comportarse y tiene que estar como muy, ese patriarcado como muy marcado de, entras en esto, porque si tú te ven medio flojito, Sí, uy, no, no, sí, no, sí, no, sí, no, no, sí. no, O sea, no. hay todo un canon que se espera que, que tú seas y que entres ahí, y si Sí, no, pues ya tú estás del otro lado. O sea, sí. seas o no seas, ¿no? Porque Ajá, pues hay niños que tienen ciertas formas y no son homosexuales, no. pero y le Ya sufren desde ahí porque ya desde ahí va. lo van tachando. Entonces, imagínate como homosexual te toca abrirte paso ante la Ujú. sociedad, cosa que a veces no le entiende todo el mundo, pero como personas heterosexuales a los heterosexuales no les toca decir y defender su lugar y su puesto en el mundo y decir es que No, yo porque tienen un soy. referente. Exacto, Hay un porque referente. para Tú ellos prendes la son, televisión y la novela habla de
una mujer que se enamora de un hombre, entonces dices, ah, claro, hay un referente. Nosotros no tenemos referentes, o no existían los referentes cuando estábamos más jóvenes, Sí. no existían esos referentes. Tú lo que veías en la televisión, pues era la muchacha que se enamora del muchacho, y muy bien, ¿no? Los pocos referentes que tenías, o que aquí había, por ejemplo, era como, eh, era como de comediante Ujú. que se disfrazaba de un estilista y entonces caía ya en la etiqueta de maricón, de joto y sumamente afeminado, sumamente unas licras, y no quiere decir que no exista eso, sí existe, pero estaba como más en el circo, en el payaso, en el bufón, y entonces era como tu identidad sexual está... Sí, el referente es eso. Si entras ahí, tú ajá. no vas a ser ni médico, de ti no esperamos nada de eso, de ti esperamos Ajá. que cortes pelo, que te pongas una peluca, porque eso eres. Y entonces aquí sí es difícil, o sea, o fue por ejemplo, para mí fue difícil. Yo la primera vez que fui a una marcha, yo creo que tenía como 23 años, 24, o sea, no fui tan joven. Ujú. No tuve esa oportunidad y tampoco, eh, vaya, fue como complicado el darme cuenta que existía hasta esa manifestación de, de decir, bueno, ¿dónde? Es más, la primera vez que yo fui a un bar gay, a un antro gay, Ujú. yo no sabía dónde ir, ¿no? Yo no tenía como un referente y decía, bueno, pues, ¿dónde, no? Y ya iba a la universidad yo y se rumoraba, ay, es que mi universidad quedaba cerca Del bar. del antro. Y entonces, pues yo dije, ah, ahí, ¿no? Vi una bandera, o sea, cómo esos símbolos van ayudándote cuando no tienes otro tipo de referentes, ¿no? Y fue cuando yo me di cuenta que existía lugares donde la gente iba, o sea, a divertirse, a conocer gente. Y fui y entonces ahí ya conocí gente y tuve un grupito de amigos con los que sí fuimos a una marcha. Ellos ya estaban más vinculados, Ujú. ya estaban más grandes que yo y sí, y fue la primera vez que yo fui y sentí muy padre, o sea, sentí mucha emoción porque te encuentras con un mundo que, vaya, en aquellos entonces era demasiada gente, yo estaba muy jovencito y como que rompes muchas cosas que tú traes en la cabeza y te das cuenta que hay N cantidad de personas como tú. Entonces ya tú dejas de ser como, ¿sabes? Como que yo dije, es que ya no soy raro. O sea, somos un chingo de raros, pero no soy nada más yo, ¿sabes? O sea, a pesar de que tenía mi grupito de amigos y todo, ya cuando fui a ver esa masa gigante de gente encima de camiones y de las caravanas que hacen y que ves todo un desfile y que después en el Zócalo hacen como un evento, un concierto y en la noche se llena todo de los bares y los antros y la zona rosa se vuelve como boom. Ujú. Fue la primera vez que yo dije, o sea, somos un chingo. O Somos sea, muchos. sí, somos muchos, somos muchísimos. Pero yo no pensaba que fuéramos tantos. O sea, ¿sabes? Era como, porque yo era muy ignorante de esas cosas, ¿no? A pesar de que mi mamá siempre fue muy abierta, ¿no? Cuando yo le dije que era gay, mi mamá fue como, ah, sí, ya sabía. Y siguió la vida muy normal y lo agradezco. Pero pues, yo decía, bueno, ¿y dónde están todos los gays? O sea, o no hay, o soy yo, ¿sabes? Y entonces era como esa parte, o sea, como la primera vez lo viví muy intenso, muy bonito, porque descubrí que habían más personas como yo. O sea, y personas distintas a mí, ¿no? O sea, y fue, o sea, como que la primera vez que yo vi hombres sumamente varoniles, ¿no? Y que tú, Y rompiste estereotipos, te diste muchos, cuenta de sí, que sí, sí. no era una horma como te había vendido a ti, Ajá. de que
son así únicamente, sino de que pues es un ser humano cualquiera y como cualquiera tenemos Y características. me di cuenta que cualquiera podía ser homosexual. Y que entonces empecé a ver que también había lesbianas y mujeres que, o sea, que tú decías, sí, claro, obvio, o sea, así como existo yo, existen cientos de miles, ¿no? Y para mí fue una experiencia muy bonita. Hubo cosas que no me gustaron de esa primera experiencia, pero me quedé como con el grato sabor de, hay más. O sea, hay más y somos muchísimos, muchísimos. No, o sea, es interesante. Ahí yo te iba a preguntar porque hubo algo que a mí me llamó la atención que tú dijiste. Cuando hacen la marcha, ¿hacen entonces algún comunicado como de Sí. protesta y así? Ujú, ujú. Es que comunican, hablan solo por los derechos de México, se involucran y hay alguien que piensa que dice, bueno, no todos los lugares del mundo tenemos el mismo privilegio, entonces pues de cierta Mira, forma intentamos abogar por esas personas. en realidad desconozco todo a profundidad, o sea, porque es algo de lo que precisamente nunca me ha quedado claro, nunca lo he tenido claro, ¿no? Aquí en Querétaro, por ejemplo, se hace y si hay un discurso, se escribe y ¿cómo se dice cuando lo dicen en el público? O sea, como, bueno, Ujú. van literal enfrente del palacio de donde está el gobierno, pues, y ahí se declama, ¿no? Y se Mm. dice y se escucha y se habla, ¿no? Nunca he sabido ni quién lo hace, ni cómo lo hacen, ni me he tomado la molestia de investigar eso, ¿no? Ujú. Pero sí se hace y las dos que yo he escuchado sí han sido como del entorno, o sea, en Querétaro hacen falta más lugares tal, o sea, ¿sabes? Como Pero ¿qué tipo de lugares? las leyes tal, O sea, hacen falta más espacios seguros lugares. donde tú digas, me siento seguro en este Ah, entorno, en este espacio, no me van a violentar, ¿sabes? sí, O no me sea, van a siempre, mirar mal, yo no. recuerdo la vez que lo escuché fue como que querían hacer como la parte de la Alameda y la parte del Jardín Guerrero como una zona de tolerancia, ¿no? Pero entraba en conflicto la palabra tolerancia y entonces había como un discurso de, sí queremos, Complejo por los ajá, términos. sí. Entonces, pero era como luchando en pro de tener espacios donde tú te sintieras seguro y pudieras como tener un lugar recreativo, por llamarlo así. Ujú. Eso. Leyes también, pues como de la adopción, el matrimonio igualitario. O sea, en esa Sí, ocasión porque se luchó. Querétaro sí Es fue de los muy. últimos estados, porque tú y yo, de hecho, estando juntos, hasta hace recientemente es Se que puede. se puede el Y matrimonio es legal. igualitario dentro del estado. Sí, 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 exacto. Entonces era como esa parte de que ese era el discurso, esas eran las cosas, ¿no? Se le exigía y se le hacía saber al gobierno que hacían falta este tipo de que existimos, vaya, y de que necesitamos también leyes que nos amparen y que nos hagan visibles y que nos den los mismos derechos que a todos los demás, ¿no? O sea, qué buena tu experiencia, porque fíjate, una de las primeras cosas que yo como que me quedó enseñanza de algo que tú me dijiste fue precisamente eso, porque yo me hice eco, o bueno, digo yo eso, como, fue, o sea, cuando yo te conozco, y pasa, no sé, pocos meses, yo me hice o tenía en mi cabeza, quizás por el propio background cultural que yo traía, ¿no? De que mi país no se celebraba, era como, alégrate que hoy en día no te apedrean. Y pudiste ir a la escuela y te abriste paso y ya vas bien, ¿no? Entonces nunca tuve como esa preocupación ni esa curiosidad. De hecho, creo que la única marcha que yo tuve como referente, el video este de Demi Lovato de una marcha, ¿no? En Los Ángeles, era como único que dije, "Ah, me parece que eso es como alguna marcha, ¿no? De LGBT. Ya. Pero pues imagínate tú, yo estaba creo que en la universidad o cercano a la universidad cuando yo vi eso. Antes ni sabía. Ujú. Y mucho menos había algún tipo de propaganda, ¿no? Entonces yo me hice eco, como muchas personas que hasta hoy en día conozco y he escuchado de que es que a mí no me representa. ¿Para qué yo quiero ir si eso a mí no me representa? Yo me acuerdo que tú me dijiste, no, sí, a ver, no, no, no. Te representa y bien te representa, Ujú. porque el que vivamos hoy en este privilegio donde no es un crimen, donde no es ilegal,
pues responde precisamente a esa marcha que se hace, ¿no? A todos esos años que se llevan marchando, a todas las luchas que se han llevado alrededor del mundo durante años de años, precisamente porque hoy podemos vivir así. Y desde ahí como que a mí me cambió el chip. Sin más, la verdad, no he ido porque a mí sí me agobia mucho la cantidad de personas, no me gusta estar entre tantas personas, me siento incómodo, no porque sea comunidad LGBT ni nada de eso, ni porque me vean en la calle, sino porque no me gustan los tumultos de gente, ¿no? U otras ocasiones pues he dado de que tengo otro tipo de complicaciones. No he hecho el valle como el espacio, pero sí me cambió el chip del pensamiento de decir, no, es algo de verlo como algo irrelevante que no tenía en realidad que ver y verlo como lo que se confunde hoy en día de, pues es una fiesta, que es una marcha, pero en realidad es un carnaval, ¿no? Y tú dices, y yo precisamente como que buscando, leyendo, ¿no? Haciendo tu tarea para el capítulo. Para mi capítulo, sí me doy cuenta y digo, no, es que para nosotros, sobre todo en el mundo occidental, en México en particular, que pues es un país que la influencia de estar cerca de Estados Unidos, de hecho los procesos en México de abogar por la comunidad suceden muy a la par de también cuando comienzan a suceder en los Estados Unidos, eh, es un privilegio porque nosotros podemos hacer un carnaval porque gozas del privilegio de que no sea ilegal, de que no esté criminalizado hoy en día, de que hay un matrimonio igualitario, de que se puede adoptar, Y que de tienes que libre no te expresión. discriminan en tu trabajo y te tienen que dar o te deberían de procurar no contratarte, o sea, el decidir que si te contratan o no por tu orientación sexual, donde ya muchos trabajos, gracias a todas esas marchas, han legislado dentro de sus propias normas y códigos de conducta a favor de la comunidad LGBT, ¿no? Que jamás ni nunca hubiese sucedido si nunca se hubiese empezado a marchar, a pedir derechos y a solicitar derechos, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, estaba viendo Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Dominicana y Cuba, que hasta apenas hace poco, pero lo que es Honduras, Salvador, Nicaragua y Guatemala, no. ¿No qué? O sea, no son países que se reconozcan y tengan un reconocimiento de derechos LGBT más, como aquí en México. Y son países que tú dices, ni deja tú que estén en el Medio Oriente, ¿no? Porque No, por estamos lo hablando de general aquí. todos nos imaginamos la gente del Islam, ¿no? Sí. Pero no, no solo ellos, sino países que están muy cerca de nosotros, no se reconocen los derechos LGBT. Aunque no sean estos penalizados. O sea, hay lugares, sí, donde no son penalizados, pero Ah, tampoco hay un reconocimiento. Y se sabe, por ejemplo, la postura de El Salvador con el presidente que tienen, mm, que se ha hecho muy de épico de su lucha contra el crimen en su país, pero pues apañado a eso también va lo que él considera moralmente correcto y no ven cero no. bien el tema de comunidad LGBT más. No es un delito, pero No tampoco hay está, no derechos. es progresista en ese Sí, sentido. no, para nada. Entonces tú dices, no, realmente si vives en un derecho. Y todas las personas que en algún momento hemos dicho y las que se mantienen en una posición de a ti no te representa, digo, no, sí, sí nos representa. De hecho, gracias a eso, gozamos, ¿no? Del privilegio de la vida como hoy la tienes. Claro. Porque si hay países, y nosotros en nuestra experiencia lo vivimos, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a Estambul, en Estambul dormimos en camas separadas, o sea, en el hotel, nosotros no se nos ocurrió desde México y dije, no, no, espérate, quién sabe cómo es su cultura allá, están muy apegados al tema del Islam, si bien se sabe, no es un crimen, pero socialmente está cero visto del tema de la No, y tan homosexualidad. solo ahí, cuando fuimos al Gran Bazar y que fuimos a ver lo Ah, de sí. las alfombras, o sea, el vendedor agarró y te dijo, ya convence a tu patrón A tu o patrón, es tu jefe, es una tu cosa así. jefe, una cosa así, Y ¿no? yo, es más, dije, "Ah, tú di lo que tú quieras, yo ni muerto porque, y las camas y todo eso, y digo, no, no, yo de hecho sí pido cama, aunque no se vayan a meter a revisar a mi habitación, no sé si yo el simple hecho de que las reserve, que sea una cama matrimonial y que no sé Cree qué, un conflicto. genere un conflicto. Y aunque no sea ilícito en el país, que yo sepa que no hubiera presión, pero sí me apaleen por ahí, me Y den una además, paliza o cualquier otro tipo de ujú, cosas, ¿no? Entonces, entonces, era como querer conocer esa ciudad y ese lugar y tienes que respetar en cierta medida cómo se vive allí. Te da tristeza, ¿no? Porque sí, no es tú, como, tú vienes de un lugar donde te das cuenta entonces que tienes unos privilegios y que
hay gente que ha salido a marchar, ha salido a pelear por ti, inclusive sin ni siquiera tu existir, por decirlo así, ¿no? Entonces, sí, hay veces que cuando la gente dice, es que a mí no me representa, está bien, no, es un carnaval y es una fiesta, qué bueno que hoy en día es una fiesta, porque en 1969 no fue una No fiesta, fue una fiesta. fue una guerra prácticamente, hubieron gente que murió, hubo gente que tuvo que luchar Sí, por, por por los ser lo que tú derechos hoy eres. que hoy tenemos. Exacto, entonces, qué bueno que hoy se puede manifestar como un carnaval y como una forma de celebración y hay N cantidad de fiestas y tienes una cartelera y una posibilidad de ir a mucha cantidad Sí, hoy día de eventos, es ¿no? una fiesta. Porque hay alguien detrás, hubo muchas personas detrás de ti que estuvieron luchando y que no tuvieron esa celebración que hoy tú puedes disfrutar. Más allá de si tú vas y no te gusta porque hay algún desnudos o enseñando las piernas o en tanga o como sea, la manifestación es, tú no sabes para lo que a esa persona le representa esa Poder expresión. hacer eso. Yo comparto, quizás más. O sea, el no entiendo el cómo quizás lo estamos celebrando o sea, y no sé si por detrás realmente todavía queda algo de marcha, de protesta, ¿no? A lo mejor entiendo que que alguien me diga eso y uno diga, bueno, ¿cómo te explico? ¿Cómo intento entender, más allá de si a ti te parece o no, Ujú. de que también para el que va en la forma que sea, porque es su día, es un momento que él siente que puede dar lo mejor de sí, brillar y decir, "Ah, hoy mi atuendo, porque esto representa X o Y, y así lo quiero yo mostrar y lo quiero comunicar a fin de cuentas esto al mundo, a la comunidad, y es como hay que tratarlo de entender, hay que ser empáticos también, porque y yo sí me he topado, independientemente que yo en algún momento lo hice y lo hice eco de algo donde no tenía el conocimiento, el fundamento, ¿no? El pensamiento de qué es lo que significaba realmente, y lo vi gracias a ti. Sí, digo, mucha gente que hoy en día de la propia comunidad te dicen esto, digo, no, sí tenemos que revisarnos como comunidad, porque hay que seguir unidos, porque hoy en día todavía hay que seguir abogando por derechos, todavía hay que seguir celebrando porque no se nos puede olvidar que nos siguen mirando como una minoría. Entonces hay que seguir celebrando, hay que seguir protestando, porque hoy en día hay 64 países todavía en el mundo donde es ilícito Y 10. las relaciones homosexuales. De ellos hay pena de muerte, por ejemplo, en Irán, que pues, bien vigente hoy en día, ¿verdad? Arabia Saudita, Yemen, Afganistán, por la parte de los talibanes en específico, en Nigeria, en la parte norte de Nigeria, Pakistán, Brunei. Hay lugares donde hay cadena perpetua o penas mayores a 20 años, como es Bangladesh, Pakistán nuevamente, que depende pues el caso, me imagino que te apliquen o una cadena perpetua, más de 20 años de Oh, prisión, o la muerte, que la muerte incluso en algunos casos, en esos países incluyen la decapitación, entonces como de, suena irreal y a película, pero esto sucede hoy en pleno 2025, mientras vamos a celebrar creo que es la semana que viene, ¿no? este fin de semana. Este fin de semana, sí, este fin de semana. Este fin de semana, pues hay otros países donde se juegan, ¿no? Ujú. Es una cuestión de vida o de muerte. Y prisión prolongada, entre 10 y 20 años de prisión todavía hay en Sri Lanka, Qatar, las Maldivas, que es parte de Turquía, en Omán, Zambia, Sudán, o sea, de 10 a 20 años de prisión pagas. Y así seguimos con una pequeña lista donde Líbano, Tanzania, y terminamos países donde no es, o sea, no es un delito Pero no tienes por el derechos. gobierno, pero sí te persiguen y el propio gobierno incita esos discursos de odio, como es el caso de Rusia, Chechenia, en Egipto, Irak, Bielorrusia, Indonesia, Polonia y Hungría. Fíjate que de Hungría sabía que por el tema propio de los rusos que Ujú. estuvieron tantos años, pero no me imaginé que fueran así como Tan de ese radicales. discurso de odio medio radical. Entonces, o sea, con esa información, pues es un poquito como ampliar
Si te y dices, ser no, más sí, sí se empático, sigue luchando. porque Y hay se mucho tiene por que lo que luchar luchar. y hacernos visibles precisamente en una de las capitales más importantes del mundo. Eh, es una forma de decirle a la gente, estamos aquí, existimos y no nos vamos a ir. Y cada vez somos más. Y no porque seamos más de que esté de moda ser homosexual, sino que afortunadamente hay más derechos, hay más visibilidad, porque esas personas siempre habían estado, siempre han estado y siempre van a seguir estando, ¿no? Entonces no es que, ay, ahora está de moda y ahora somos más. No, no, no. O sea, somos más porque nos dejamos ver más, Sí, porque hay menos miedo, hay, pero todavía aún así hay muchísima gente que en su casa no puede ser como es él, que sus papás tienen otras ideas, que hay gente que está sí, 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 sí. como condenada por ideologías, ¿no? Y por religiones, por pertenecer a algún tipo de estrato social, porque tiene que mantener alguna apariencia, cuando en realidad tu orientación sexual o lo que te define tu identidad no debería No, sí, no debería de ser de eso. Como ser, persona que te defina tu orientación ¿no? sexual, no. Pero sí sabemos que hoy en día, en la actualidad, o sea, es un problema tan vigente y aún así nosotros gozando del privilegio de cómo se vive en esta parte del mundo y en este país para este apartado, ¿no? De la comunidad, que ojo, sí se sabe que todavía aquí hay mucha gente que sufre un maltrato, que han llegado pues a ser desvividos por el tema de sí, a Un partir de crimen. abusos de crimen por crímenes de odio, ¿no? Homofóbico. Eh, también hay, yo no lo veo con familiares, con amigos, ¿no? Historia, por ejemplo, tenía un compañero en la universidad, no de mi carrera, pero sí de biología, y no iba a su casa. O sea, como vivíamos en la universidad, él no iba a su casa, y yo, ¿por qué no vas a...? Es que su papá no lo aceptaba como sexual, homosexual, y una vez le dio con cadenas de hierro en la espalda. Vivía en el campo y el señor en su mentalidad y en su forma dijo, pues no, yo no te acepto, no. Y le dio con, pues, cadenas, le cayó a golpes. Y la mamá ahí es así, pues no, es que hijo, es que tienes que entrar en razón, ¿no? Hoy en día, por suerte, y me alegro mucho, está en Canadá haciendo una maestría y un doctorado, algo así, superándose. Y digo, pues qué bueno, que ni sombra de Cuba y ojalá nunca tengas que volver y por tu familia lo siento mucho, pero pues si fueron capaces de hacerte eso, pues y es parte de los reflejos sociales que todavía se viven hoy en día. O hay gente cercana a uno que te dice sus papás, no, a pesar No, de o que es una sea, época más tan liberal, solo aquí a tengo pesar de que yo, tú eres un referente, por tengo un ejemplo, dato que no, dice, en México más del 80% de personas LGBT han sufrido discriminación laboral o escolar. Y según encuestas del INEGI, 8 de cada 10 personas LGBT en México han sido discriminadas en el trabajo o la escuela. Y eso se supone que ya todo supuestamente es más abierto, ¿no? Entonces, hace solo el sentido. punto cero, solo el 3% de los personajes en el cine mexicano son LGBT, ¿no? Te habla de que todavía, o sea, a pesar de que tú ves que las marcas y que las grandes marcas están a favor y de momento Burger King se convierte en un arco iris, Ujú. ¿no? Y Cinépolis, o sea, todo mundo, este mes es fabuloso ser homosexual, ¿no? Sí, Y entonces los otros 11 meses, ¿dónde está lo fabuloso? ¿Dónde están los la apoyos? ¿Dónde aceptación está la real. aceptación? ¿Dónde está la aceptación en la fila del IMSS? ¿Dónde está la aceptación en precisamente en trámites de el Infonavit o cosa? No, no, está la Se ha aceptación tenido real que luchar. en empresas, en tu trabajo. Porque yo, por ejemplo, digo, sí, yo en mi trabajo, la verdad, sí promulga mucho el tema de la igualdad y es bastante poco tolerante, o sea, es muy intolerante si alguien denuncia temas de si me están discriminando, Ujú. si toman cartas, ¿no? En el asunto. Pero sí se sabe que los centros laborales luego son de los ambientes más tóxicos que hay Hostiles. donde por delante también mucha gente se muestra fabulosa y tú dando la espalda son todo lo contrario, te están juzgando y en realidad te van a seguir juzgando por tu orientación sexual, ¿no?
Entonces, como sí siguen habiendo temas complejos, eh, obvio, en efecto, hoy en este mes de junio, precisamente, pues sí, muchas empresas trabajan el tema de esa que somos igualdad y Inclusivos. ajá, inclusivos por la conveniencia económica, porque sí está demostrado el alcance económico que tiene la comunidad LGBT a nivel mundial. De hecho, se fue, creo que la del año pasado, sí, en la Ciudad de México tuvo más de 500,000 participantes. O sea, Es una de las más sí, de importantes. hecho, 114,000 turistas alojados, más de 500,000 participantes para una marcha, o sea, de una Un jornada, evento. un solo evento, 500,000 participantes. De ellos dejando una derrama económica por encima de los 3,874 millones de pesos. Y no nada más se trata de una marcha. Porque yo acá tengo otro dato que es, se calcula que la comunidad LGBT representa un poder adquisitivo global de más de 4.5 trillones de dólares. Trillones. Ujú. O sea, eso, Sí, ojo, es nuestros trillones, pero acuérdate, cuando hablas en dólares, sí, son billones que para nosotros en realidad son serían trillones. trillones. El estimado está entre 4,7 billones de dólares americanos y 3,7, lo que sitúa a la comunidad entre la tercera, lo situarían entre la tercera y la cuarta economía más importante del mundo si nos miráramos Como como un un Producto producto. Interno Bruto y una economía. Si le equiparáramos, fuéramos más importantes que la economía de Inglaterra, equiparados a la de Alemania, Japón y la India. Entonces, somos muchos. Muchos sí, Y tenemos, o sea, sí hay un impacto real como comunidad. por supuesto. Y no se vale que nada más las marcas piensen en nosotros cuando les conviene, cuando quieren nuestro dinero. Pero cuando se trata realmente de apoyar, de, de dar entornos de trabajo seguros, de generar como Sí, lo que realmente están igualdad. promulgándote en un mes o en 2 meses o en una campaña, cuando realmente, o sea, que esperas que sí sea real. De hecho, sí hay fuentes que, por ejemplo, sí te dicen que es una forma en cierta medida también de llevar a cabo una lucha. La comunidad LGBT en su 85% sí prefiere marcas que ellos se sientan identificados y que nos sintamos incluidos. Todo lo contrario, o sea, son capaces de no gastar, de no comprar y de ver cómo, y de querer y desear ver Ujú. cómo una marca, cómo ciertos sectores económicos se pudieran desgastar si no son de ayuda con la comunidad LGBT. De hecho, fue parte de lo que le pasó a Target en Estados Unidos, el conglomerado creo que son como unos supermercados, ¿no? Ujú. Que cuando empezaron ahora a suspender los programas de igualdad y equidad de género, la comunidad también dejó de consumir y sí vieron el bajón incluso en sus acciones. Por el simple hecho de haber eliminado un programa de equidad y Ujú. de diversidad y equidad de género, que mucha gente pensaría, "Ay, pues, o sea, o muchas personas dicen, pues, ay, simple programa, no, sí tiene impactos y la Ujú. comunidad sí muchas veces se referencia en qué vamos a consumir. Prefiero consumir algo que sí nos identifique, mínimo, sí no nos haga, vaya, la mala cara y no sea como homofóbico o su discurso no sea de De odio odio. contra las minorías, así dárselo a Juan, que es de los palotes, que te dice, no, a mí me das igual tú, no me importa. Sí, porque el dinero rosa genera muchas ganancias, pero no genera derechos. Ujú. Entonces, esa es la parte donde nosotros tenemos que, pues, exigir de alguna forma que las empresas o quienes están liderando esos equipos empiezan a vernos más como personas y menos como una utilidad y como un saldo a favor que van a tener por mirarnos a nosotros como eso, como Sí, solamente... como un producto económico. O sea, creo que los datos económicos lo que reflejan más allá de la capacidad adquisitiva No, de no, no. un De un grupo grupo. es como uno, no son pocas personas porque para llegar a esas sumas como cuando lo miras económicamente, te deja ver que son Ujú. muchísimas personas. Creo que, te decía que alrededor de la generación Z, que creo que es después la de los millennials, ¿no? La generación Z, que hoy en día ya son adultos, el 30% de hecho de esa generación se identifica ya con la comunidad LGBT. Uno, es un gran paso porque pues
si lo comparas contra otras generaciones, la cantidad de personas que hoy en día ya se aceptan y se identifican con la comunidad es muchísimo mayor. Y número dos, te va a seguir hablando en proyecciones, en términos económicos, cuánto va a seguir creciendo como grupo y el poder que va alcanzando. Entonces, eso, a su vez, como consecuencia, lo que hace es que precisamente marcas, Ujú. sectores de la economía se percaten y ya no te vean tan seco como un producto económico de 3 días y se den cuenta que Que hay que hay. trabajar en pro porque ya no es tan chiquito, o sea, ya no Mm, es un bloquecito, ya no, o sea, ya no es un sector, es un bloque económico muy grande que también representa, que también aporta y que también genera. claro. Y que también necesita derechos y Sí, necesita que tú sí que está apoyes a esas pidiendo, personas que compran tu producto. Y no nada más sea porque es la campaña del, y lo veas como, ay, la campaña de el mes de junio es a favor de, pues de estos. Y la siguiente va a ser a favor de esos, aquellos y aquellos. No. O sí, es sea, como generas un producto que sí realmente tenga ujú. inclusión. Y en tu empresa, que realmente haya gente que se sienta cómoda y segura de ser y de poder expresarse sin ningún tipo de problema o repercusión. Porque pues seguramente te puede demostrar que el trabajo se lo gana y lo demuestra y trabaja por ese, o sea, tiene las capacidades no se ven limitadas por su identidad, su sexualidad, no, o sea, Sí, o sea, ajeno a eso. hoy en día hay mucho, o sea, sí se están haciendo cosas, ¿no? A raíz de eso y se ha hablado mucho del tema, por ejemplo, cuando vas a pedir, a solicitar trabajo, de temas de no enviar fotos, no dar cierto tipo de datos, precisamente para que no haya como un sesgo en, es que no te voy a contratar porque siento que perteneces a este grupo, ¿no? En el caso particular de México y según mi experiencia, falta mucho, por ejemplo, en cuanto a eso, porque sí se tiende mucho a sesgar, sí, ay, es que es homosexual. O ay, no, es que es de tal grupo racial, ¿no? Entonces, sí sigue faltando trabajo por hacer. O sea, en Ok. resumen, eh, sí, ojalá y sigan habiendo muchas más jornadas de orgullo y que nosotros podamos seguirlo celebrando en esta Libremente. parte libremente y ojalá y nos sigamos acordando también de los que no pueden, porque sí es triste que el simple hecho de la orientación sexual Sea una condena. sea una condena de muerte en algunos lugares del mundo o causa de persecución todavía en pleno 2025, ¿no? Entonces, Entonces, sí siguen siendo injusto para muchos y no nos podemos olvidar de esos 60 y tantos países, 64, que hoy en día no hay una legalidad, que hoy en día tampoco o hay ni siquiera derechos que esté aquí también, o sea, el que sea legal no significa que que esté tampoco, aceptado socialmente y eso también marca, de hecho, porque ya tienes lo legal y dices, sí, ajá, pero pero socialmente no la pasas bien. entonces, pues en resumen, este es nuestro homenaje a poder decirle a esas personas que han marchado muchas gracias por todo lo que han hecho. Sí, totalmente. Mm, Para nosotros, en este año no vamos a acompañar a los miles que se van a presentar el fin de semana, pero tenemos este espacio y para mí este espacio representa hacer visible que no necesariamente es muy bueno si vas a marchar y te haces visible ahí en las multitudes, pero si tu forma Sí. en este momento no compagina, no sientes que te identifica con eso y tienes la oportunidad de hacerlo desde otro ángulo, hazlo. Por ejemplo, para mí este espacio es esa parte como mi estandarte, poder conversar con el que hoy puedo llamar mi esposo y no un amigo, el que hoy yo puedo aprender este micrófono y platicar precisamente de todas estas cosas, para mí es la lucha y es mi granito de arena. Hay gente que no necesita o no quiere o no puede y también está bien. Cada quien tiene sus propios procesos y sus Ujú. propias formas. Hay veces que no se necesita la presencia, sino solamente resistir. Y hay que entender a los demás. Somos una comunidad que ha sido muy segregada, muy señalada durante mucho tiempo
Y lo que menos se necesita es que entre nosotros mismos fomentemos eso. Sí, el discurso de Entonces, odio también, interno. si te vas a ir a la marcha el fin de semana, disfrútalo, diviértete, cuídate, protégete, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Y pues agradece que hoy puedes estar libremente haciendo eso. Si te quedas en casa, también disfruta tus momentos si estás pasando a lo mejor por un proceso de aceptación o si en tu casa hay complicaciones porque a lo mejor tus papás no te aceptan o en la escuela, no sé, estás viviendo un proceso. Te puedo decir que yo hoy en día hago este podcast porque a mí me hubiera gustado escuchar y ver a alguien cuando yo tenía 17 años y poder tener una computadora o un celular y poder buscar a algún referente. Entonces, para mí esto es como hablarme a mí mismo de hace 20 años, ¿no? O bueno, Claro, 15 años. Y es como mirar ahí y decir, pues esta es la forma en que yo estoy luchando, ¿no? La lucha no se acaba y no se va a acabar hasta que se sí. tenga que acabar. Pero de momento nos toca y pues nos toca estar juntos, ¿no? Entonces, ¿quieres agregar algo más? No, o sea, yo sí me uno el que va y el que participa activamente, que bueno, tampoco los que no vamos o los que nos vamos a participar presencialmente, a todos no se nos puede olvidar que la lucha es del día a día y sobre todo cuando vemos discursos de odio, propagandas de odio y que no apoyan, no porque o sea, que no apoyan la comunidad, tanto sea interno como, o sea, desde alguien, un miembro de la comunidad como alguien que no sea, sí, sí tomar cartas en el asunto, sí tratar de educar y de darle otro punto de vista a esas personas, porque precisamente esos pequeños discursos de odio luego son los que están haciendo eco y generan desastres, ¿no? Como el que ocurrió en Orlando hace unos años. Entonces, sí, también acordarse que es una lucha del día a día y es seguir buscando y luchando por un espacio equitativo en el mundo. Así es. Y mientras nosotros podamos seguir con este micrófono prendido, aquí estaremos dando lo mejor de nosotros. Yo soy Carlos Manuel Yo soy José Luis, y esto es nos Nos tocó tocó juntos. juntos. Ahora te adelantaste. Sí, en mucho. Y Pues ya, listo. listo. 1 hora 14. No está largo. ¿Sí? Pues a lo mejor le Pero, recortas y ya. Bueno, hay una ¿no? parte que sí, ¿eh? Porque sí nos quedamos así como de... Ah, no, sí, sí, hay unas partes que sí. Pero creo que este capítulo no importa si es más largo. O sea, porque en realidad es necesario.